Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Kilo. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, porque mañana es 12 de octubre y como ustedes saben se celebra el descubrimiento de América, o para muchos países el Día de la Raza. Pero dentro de esta historia hay algo que les voy a contar que se me hace súper interesante. Está relacionada con los primeros moradores de los países nórdicos, ya sabrán a quién me refiero. Así es que, comencemos. Posiblemente muchos de ustedes saben que hace 524 años, un 12 de octubre de 1492, ocurrió un acontecimiento histórico que se denominó el descubrimiento de América. Y todo comenzó, como ustedes ya sabrán, con la llegada de una expedición a América capitaneada por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón partió del puerto de Palos de Andalucía. Tras navegar y cruzar el Atlántico durante 9 meses y varios días, llegó a una isla que muchos llamamos ahora las Bahamas. Y cuando regresó Colón a Europa, dio a conocer a todos la existencia de un nuevo mundo. Este acontecimiento es uno de los momentos fundamentales de la historia universal, ya que representa el encuentro de dos mundos, el de los nativos en América y el de los europeos, los cuales cada uno había evolucionado de manera independiente. Pero cuando se da este encuentro, cambian totalmente el rumbo de la historia. Hubo muchas potencias europeas en los siglos posteriores, como Francia, Portugal, Inglaterra, que compitieron entre sí para la expropiación de nuevas colonias, pero dando como resultado el surgimiento de nuevos pueblos y culturas. ¿Se imaginan? En realidad, todos somos un resultado de una mezcla de razas. Pero ahora sí, aquí viene lo interesante. Dice la historia que hay una gran controversia refiriéndose al término descubrimiento, argumentando que debe de referirse a los primeros seres humanos que llegaron al continente americano hace aproximadamente 14.000 años y que incluso es probable que el primer contacto europeo haya sido por vikingos. ¿Se dan cuenta? ¡Por vikingos! ¡Sí! Por vikingos en el siglo X. ¿Recuerdan el videoblog de la pesca en Noruega con Mr. ¿Recuerdan el significado de lo que era un vikingo? Bueno, pues acuérdense que en antiguo escandinavo quiere decir el que frecuenta un fiord. Bueno, pues los vikingos empezaron surcando mares con fines pacíficos, pero posteriormente cambiaron sus incursiones con fines de conquista. Se les conocía muy bien por ser excelentes navegantes. Fue precisamente en Noruega donde se conservó mejor la tradición naval, como ya lo han visto en los videos donde Mr. pues lo trae en la sangre y es parte de él. Dice la historia que la época vikinga es el nombre dado al periodo histórico de Escandinavia y su área de influencia en Europa, y esto fue entre los años 780 al 1100. En esta etapa, los vikingos eran guerreros y excelentes comerciantes. Se lanzaron a la expansión de nuevas tierras, de buscar nuevas tierras, de conquistar y colonizar lo más que pudieron, pero sobre todo fue en Europa, pero está comprobado que también llegaron al norte de América. Imagínense, qué interesante, ¿verdad? Pero Cristóbal Colón vio tanta riqueza que ahí se dio el comienzo de la conquista de América. Cuando ya estaban por agotarse las provisiones en el primer viaje de Colón, de pronto, de una de las carabelas, para ser más específicos de la Pinta, se oyó el famoso grito, ¡tierra a la vista! ¿Se imaginan qué impresión después de estar en el mar tantos meses de pronto ver tierra? Hubo un hombre que acompañaba a Cristóbal Colón, llamado Américo Vespucio, y a él se le atribuye, se le nombrara América a las nuevas tierras descubiertas. ¿Saben ustedes que la historia relata que los europeos utilizaron el término indios para llamar en general a los pobladores de América? Palabra que deriva del error que cometieron, pues pensaban que la isla de Guaraní, que fue la primera tierra que tocaron, que se ubica en las Bahamas, ellos pensaban que se encontraba en la zona oriental del continente asiático. Entonces los europeos la confundieron con la India. He ahí que es por eso que escuchamos ese término hasta hoy en día en México. Sin embargo, las tierras que ya estaban habitadas por un pueblo llamado taíno ya estaban relativamente avanzadas en la organización, en sociedades agrarias, basaban su cultivo en el maíz, en la mandioca, el algodón y así como otros importantes cultivos como el maní, o sea el cacahuate, la pimienta, la piña,
la batata y el tabaco. Dice la historia que cultivaban hasta calabazas de algodón y que poseían casas y huertas de árboles. Entonces, a raíz de que está comprobado que las personas que vivían en América, en todo el continente, no eran salvajes, sino eran civilizaciones, surgió la controversia en el nombre de esta fecha tan conmemorativa, ya que de hecho también se le denomina a esta fecha el encuentro de dos mundos o culturas, o también invasión de América o Día de la Resistencia. De igual manera, existe una postura cronológica europea vikinga que rechaza la aplicación del término descubrimiento de América a la llegada de Colón, porque sostiene que los primeros europeos en llegar a América fueron los vikingos, debiendo aplicarse el término descubrimiento de América el hecho de que Leif Erikson fue el primer vikingo que llegó a América del Norte en el año 985. Leif Erikson, apodado el Afortunado, fue un explorador vikingo considerado como uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte. ¿Se imaginan si los primeros europeos que llegaron a América del Norte fueron vikingos? ¿Cómo es que ahora, después de 1022 años, llega una mexicana, o sea yo, del continente americano, hacia tierras vikingas, a conquistar a un vikingo? Así que bueno, pues festejaremos el día de mañana, 12 de octubre, o Día de la Raza, que es como se le llama en la mayoría de los países, término que se creó a partir del siglo XIX para conmemorar una nueva identidad cultural, del encuentro y fusión de los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles. Actualmente el nombre del Día de la Raza es el más popular en la actualidad. El nombre oficial suele variar de país a país. Cuéntenme en los comentarios cómo se le llama al día de mañana en su país. En España, por ejemplo, sé que es el Día de la Fiesta Nacional o el Día de la Hispanidad. En Estados Unidos es el Columbus Day. En Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Chile, se le llama el Día del Encuentro de Dos Mundos. En Nicaragua y Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. Esto solo por mencionar algunos. Los países que celebramos en el mundo esta fecha tan emblemática son... Levanten la mano si están en la lista. Espero que les haya parecido súper interesante este video, así como a mí, y muchas gracias por su colaboración. Así es que, saludos raza, que tengan una excelente semana y nos vemos muy pronto. ¡Bises!